muchísimas gracias por la presentación y quiero expresar antes que de nada mi satisfacción por participar en este congreso de cuya calidad somos todos testigos y por compartir esta mesa con colegas tan sabios como José Antonio Mazzotti. Bueno, el agradecimiento hacia él es infinito, él lo sabe, y José Miguel Martínez Torrejón, que también ha escrito obras muy interesantes para iluminar precisamente este texto sobre el que voy a hablar hoy, que es la Florida del Inca. Y quiero agradecer también a los organismos que han auspiciado la celebración de este congreso, la Biblioteca Nacional de Portugal y la Embajada de Perú. A mí me ha dejado la responsabilidad sobre el vaso de abrir la mesa, espero no defraudarle mucho. El tema del que voy a hablar se divide en dos partes. La primera, el contexto en que se publica La Florida, en que aparece La Florida y se escribe, y el segundo es decir, un poco cómo ha trabajado esa visión crítica que pienso era ya hora de que se hiciera, calidad de ejemplar por si a alguien le interesa revisar. Una de las cuestiones prioritarias que se derivaron de los debates culturales de los años 80, como es sabido, fue la necesidad de trascender la tradición egocentrista tan arraigada en el viejo mundo y de la que no resulta fácil desprenderse y buscar vías alternativas de conocimiento. En esta línea se sitúa la propuesta del filósofo e historiador argentino Enrique Dussel en su conocido ensayo Europa, modernidad y eurocentrismo, al contraponer dos conceptos de modernidad. Uno hegemónico, de carácter eurocéntrico, en que los países implicados serían Italia con el Renacimiento, Alemania con la Reforma, Francia con la Revolución Francesa e Inglaterra con la expansión imperial y la Revolución Industrial, y otro en un sentido no exclusivamente europeo, sino mundial, que habría tenido lugar desde fines del siglo XV con el dominio del Atlántico, la expansión de España y Portugal y el descubrimiento de América hispánica, en que todo el planeta se torna el lugar, dice él, de una sola historia mundial. Mientras que en la interpretación habitual de la modernidad, Portugal y España, junto con el siglo XVI hispanoamericano, quedan al margen, en la que propone Dussel, Holanda, Francia e Inglaterra son desarrollo posterior del horizonte abierto por aquellos países. Bien es verdad, y no puede soslayarse, que de ese contexto forma parte sustancial lo que Walter Mignot denomina el lado más oscuro del Renacimiento, que corresponde a la colonización y encubrimiento del otro. Pero ese es un tema en el que no vamos a entrar ahora. Pasando al tema que me ocupa en este trabajo, con ese telón de fondo, la proyección del Inca Garcilaso en la historia y la cultura del Perú, a partir de la publicación de los comentarios reales, no debe hacernos perder de vista que tanto su vida como su obra trascienden las fronteras nacionales y deben entenderse también en el contexto de mundialización ibérica, desplazamientos y migraciones propios del XVI, descrito por Seth Brzezinski en Las cuatro partes del mundo, en que otros indios y mestizos, por razones diversas, cruzaron el Chaco. No se trata solo del hecho de que Garcilaso, heredero de la cultura incaica y española, viajara desde el Cusco, donde había transcurrido su infancia y primera juventud, para instalarse en España. Me refiero también al interés que tenía el propio Garcilaso por los desplazamientos propios de aquellos tiempos en busca de nuevos territorios. Una muestra de esa inclinación, guiada por la curiosidad, fue la escritura de La Florida, su primera obra historiográfica, muy distinta de los comentarios reales, con la que, sin embargo, mantiene ciertas conexiones favorecidas por la coincidencia temporal en buena medida en el proceso de redacción.
Así lo confirma el propio Garcilaso en el capítulo 21, libro sexto de la Florida, al puntualizar que la mayor parte de la historia de los incas ya estaba puesta en el terreno. Asimismo, José Antonio Mazzotti llama la atención sobre algunas breves menciones en la Florida del Inca que anticipan rasgos de lo que se convertirá en la constitución del sujeto mestizo autorizado en los comentarios. Las primeras páginas de la Florida refiere a Garcilaso los viajes y exploraciones transatlánticas del siglo XVI que se habían llevado a cabo en el sur de los Estados Unidos, las hazañas de Cortés, las expediciones de Juan Ponce de León y su descubrimiento en la Florida, de Lucas Vázquez de Ayllón, de Pánfilo de Narváez, la jornada de Francisco Vázquez de Coronado en busca de las 7 ciudades de Cíbola, y finalmente la expedición de Hernando de Soto, que lo llevó a recorrer por primera vez el interior del sureste de los Estados Unidos, expedición en la que está centrada la obra, la Florida. Con independencia de los motivos personales que tuviera Garcilaso al escribir esta obra, y del hecho casual de haberse encontrado en Madrid con Gonzalo Silvestre, amigo de su padre y soldado en la expedición de Soto, que fue su informante principal para escribir el libro, aunque lo animara principalmente el deseo de que la fe católica fuera llevada hasta aquellas tierras y así defenderlas de las tentativas de colonización de los hugonotes, era también su propósito el aumento del imperio español con la posesión de las mismas, siempre equiparando las posibles riquezas y beneficios que se podían obtener con los conseguidos en Nueva España y Perú. Es decir, que el autor, estimulado por la movilización ibérica, proyecta su imaginación y su mirada mestiza hacia un vasto horizonte muy propio de su tiempo, en el que se confrontan distintas culturas y civilizaciones, la española, la incaica y la relativa a los pueblos que habitaban la Florida. Así, al hablar de las costumbres y ritos de aquellos, no puede evitar las frecuentes comparaciones con los de su patria, ni tampoco las de los productos de aquellas tierras con los españoles y peruanos, de forma que en estos escritos, como sucede en tantas crónicas de la época, quedan conectados mundos muy diferentes. Es preciso subrayar además que en el prólogo de la Historia General del Perú, dedicado a los indios, mestizos y criollos de los reinos y provincias del grande y riquísimo imperio del Perú, dedicatoria conocidísima, declara Garcilaso, en primera instancia, que la primera razón por la que escribió la primera y segunda parte de los comentarios reales era por dar a conocer al universo nuestra patria, gente y nación. Situaba, por tanto, la recepción de su obra en un contexto ambicioso propio de la mundialización de Garcilaso, por supuesto el diario ficticio. El escritor cusqueño podía vivir con cierta holgura en España y al mismo tiempo conservar vínculos y relaciones con Perú, incluso estar informado de las novedades de su tierra, de forma que no dejó de mantener tendido un puente entre ambos continentes. Prueba de ello es que en la relación especial interés fue la visita en 2 ocasiones del mestizo Juan Arias Maldonado, que vivió en España desterrado durante 10 años. Su testimonio le venera del Perú, libro 8, capítulos 17 y 18. Y para saber, porque por Arias Maldonado lo supo Garcilaso, que la situación de los mestizos en el Perú era aún peor de lo que se encontraba en España. Además de los citados, podrían comentarse otros aspectos que, a pesar del retiro provinciano en que vivía, hacían de Garcilaso un hombre de su tiempo. Uno de ellos es que no permaneció ajeno a la difusión alcanzada por las lenguas antiguas en el XVI, ni tampoco a las modernas. Me refiero en concreto a su aprendizaje y que es resultado de los estudios que le he venido dedicando al libro durante
algunos años. Se publicó en 2021 en México, que verdaderamente se difundió más en el 22, y la editorial se titula Frente de Extremación Hispanista, y forma parte de una institución creada en 1968, impulsada por el estudioso y también poeta Fredo Arias de la Canal. Es una edición no comercial, no venal, y por tanto es imposible adquirirla en las librerías. En 1999, al hablar de los estudios de las letras coloniales, reconocía Ignacio Arellano, sobre todo en el campo de las crónicas, como la necesidad de contar con fuentes autorizadas había vuelto básico el cotejo de manuscritos y la revisión de viejas ediciones, y cómo el trabajo de edición de los textos de este periodo se había convertido en una tarea imprescindible. En mi caso, dado que las ediciones existentes habían estado principalmente a cargo de historiadores, salvo por alguna excepción, se imponía la necesidad de llevar a cabo una edición con criterios filológicos, una labor de anotación que todavía estaba por completar, y no digo que la mía sea definitiva, se puede hacer todavía mejor, y resolver algunos problemas textuales sin renunciar a las vertientes de carácter interdisciplinario que presentan siempre las crónicas de India. Es bien sabido que La Florida se imprimió precisamente aquí en Lisboa en 1605, en la imprenta de Pedro Crasse, reputado editor de origen flamenco, que se había formado con el prestigioso impresor Christoffel Plantin en Amberes. Una vez establecido en Lisboa, Crasse llegó a ser el mejor impresor de su tiempo en este reino. Sí, antes de ver la luz La Florida, se imprimieron también en su imprenta La Argentina de Barcocentenera en 1602, la segunda parte de la vida de Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán en 1604, las rimas de Lope de Vega en 1605 y la primera parte de los comentarios reales en 1609, entre otras obras. Se han argumentado razones distintas para explicar por qué Garcilaso decidió editar el libro en Portugal. Pero tal vez debamos pensar que la circulación entre España y Portugal era más natural de lo que a veces se cree, y que eso hizo que valiosos textos españoles se publicaran acá. José Antonio Mazzotti, al hablar del catálogo de Crasse y de los nombres fundamentales que figuraban en él, también señala la función desempeñada por el flujo cultural entre España y Portugal tras la anexión española de la Lusitania en 1580. En otro plano muy distinto, recordemos cómo ese mismo fenómeno del flujo entre España y Portugal se produce en la La segunda ponencia de esta mesa está a cargo del profesor José Miguel Martínez Torrejón del Queen College y Graduate Center del CUNY de Nueva York. José Miguel Martínez Torrejón es profesor distinguido de español y portugués en Queen's College y el Graduate Center City University of New York. Su docencia e investigación giran en torno a tres áreas principales consideradas inexcusablemente entrelazadas y pertenecientes a un mismo contexto: la literatura medieval dorada peninsular, la historiografía colonial y diversos aspectos del Renacimiento portugués. Utilizar la historia de las ideas y los usos políticos de la literatura. Entre muchos libros, es autor de reciente Los pretextos de la Florida. Y esta ponencia se llama Políticos e impresores, la Florida en su contexto portugués. Muchísimas gracias, decía a todos, señor embajador, doctora Mateu, doctora Margarida López y, por supuesto, José.
profesor Lazotti, profesora Carmen de Mora, por haberme invitado, ¿sí oye? Sí. Por haberme invitado a este congreso de peronistas, algo que yo no soy, por lo tanto esto no es solamente un placer, sino además un desafío que les agradezco enormemente. Y ya sin más preámbulos, voy a empezar a hablar un poquito de la Florida. Por supuesto, esta mesa es sobre la Florida del Inca, pero habrán notado un ligero cambio en el título. Le he escamoteado la mitad del título garcilasiano. El motivo es que intentaré incorporar consideraciones sobre la otra Florida, también mencionada hace un momento por la profesora Carmen de Mora, la Florida del anónimo Hidalgo de Elvas. Está aquí, perdonen, es que no acabo. Ahí la tienen. La Florida del Hidalgo de Elvas, impresa en Évora en 1557. Entre esta y la de Gonzalo Silvestre, elaborada literariamente por Garcilaso, transcurre casi medio siglo. Ambas salen en Portugal, circunstancias que invitan a reconsiderarlas juntas, como normalmente se hace además. Los preliminares de ambas crónicas subrayan cómo en esta expedición de forma excepcional participaron 2 o 3 docenas de alentejanos, y que ese sería el motivo de especial interés de Portugal en la Florida. Pero claro, por ese mismo motivo podrían haberse publicado en Córdoba, Sevilla, Salamanca, Extremadura, de donde eran la inmensa mayoría de los expedicionarios. Creo que hay que matizar este aspecto. La Relação se presenta como obra de un hidalgo anónimo que proporciona, sin embargo, los nombres de los hidalgos alentejanos que participaron en la expedición de Soto. Aquí los tienen. Por tanto, los que tienen una cruz son los que consta que fallecieron en el camino, por lo tanto no regresar no puede ser uno de los autores. El Hidalgo de Elvas nos da su propio nombre, pero escondido entre otros, y compete al lector adivinar de quién se trata o investigarlo a fondo, como ha hecho el profesor Aventura, cuyos trabajos remito para quien quiera elucidar esta cuestión de la autoría. Creo que, si no me equivoco, apunta ella que sería Álvaro Fernández, aunque no hay certeza absoluta, pero ese podría ser. Bien, para mí continúa siendo un misterio el motivo de esta peculiar e insólita ocultación. Ella también da algunas hipótesis, por supuesto, en su libro de su edición. La norma de la época sería enorgullecerse de haber participado en la heroica, aunque fracasada, empresa. Entre las explicaciones que se han dado, no se debe descartar, o por lo menos no descartarla del todo, una muy atrevida, pero bien razonada, que nos llevará a donde creo que quiero llegar, debida a Malcolm y Van Aerton. Estamos ante una falsificación. El responsable del texto no es ningún hidalgo, ni es de Elvas, sino el mismo Andrés de Burgos, impresor de Sevilla, quien fugitivo de la justicia por deudas de juego, y tras imprimir una edición pirata del Clarivalte de Fernández de Oviedo, recaló en Évora con un manuscrito de las páginas relevantes de la historia general que el mismo Oviedo había depositado en el taller sevillano y que incluía lo esencial de la relación escrita por Rodrigo Rangel, secretario de Hernando de Soto. La comparación, confieso, entre Rangel y Elvas no acaba de apoyar esta hipótesis, no acaba de, a lo mejor, los mecanismos por los cuales sí que se apoya. Y la lengua tampoco, y he gastado muchas horas buscando castellanismos en la relación del Fidalgo y no los encuentro todavía. Pero claro, se ha apuntado también la posibilidad de que Andrés de Burgos contase con la ayuda de Diogo Méndez de Vasconcelos para enderezar su portugués, e igualmente podría haber contado con el relato oral de un superviviente de la expedición para enderezar, redondear el relato de Rangel, y esas son las diferencias. Y no lo sabemos, pero ya que estamos, déjenme apuntar a lo que a mí me parece una excusatio non petita, para ser un poco abogado del diablo. Dice Andrés de Burgos en su prólogo, que eso sí que está escrito por él y sí que está lleno de castellanismos, como pueden ver: si for caso que un lenguaje non te parecer muito limado, no pongas la culpa en mí, pues que yo no lo escribí, solamente lo imprimí. Vale, pero ¿qué necesidad tiene un impresor de especificar que su trabajo es imprimir y no escribir? ¿No es eso lo que hacen todos los impresores? ¿Por qué se tiene que justificar? En fin, no lo sé, excusatio petita, accusatio manifesta. El que se excusa, se acusa. Sea cierto o no, esto cuadraría con lo que sabemos de Andrés de Burgos,
que demostró tener buen ojo y pocos escrúpulos para los negocios, que en ese momento era heredero también de los reinos de su padre, Felipe II. La existencia de este descendiente español escribía en la pared que la Unión Ibérica, cocinada en un siglo largo de alianzas matrimoniales, venía con un color no esperado ni deseado para Portugal. El reino podía perder su independencia. Añadamos que las relaciones entre Juan III y su doble cuñado, Carlos V, habían intercambiado hermanas para casarse, no eran las mejores. 3 décadas de injerencia y prepotencia imperial por parte de quien se consideraba el jefe absoluto de la familia y de Europa, y de resistencia por parte de quien quería mantener algo de autoridad, competencias en el tiempo. Carlos V entró en Túnez, pero quien quebró las cadenas que cerraban la entrada del puerto, permitiendo el paso del emperador, fue el galeón Botafogo, capitaneado por su cuñado, el infante portugués Don Luis, que acudió a Túnez a socorrerle. Hazaña siempre contada en fuentes portuguesas y nunca en las españolas. Sá de Miranda no deja de recordarlo en su ego a Maximiliano de Austria, que era tío del rey Felipe II, aunque por vía doblemente ilegítima, y aunque fuera 28 años más joven que el rey, pero era su tío. Y sobre todo era de su consejo. El Inca, consciente de la importancia de tener padrinos para bautizarse, lo relata sin cortapisas, en 2 cartas que le escribe al propio Maximiliano, después de relatarle su intento, su fracasado de conseguir que el libro se publicase sin padrinos. Perdió tantísimo tiempo que por fin alguien le reveló que aquí al lado de su casa hay cerca de Montilla. E inicia mediante un agente el proceso de aprobación de la obra en Madrid, donde le surgió un escollo inesperado. En 1596, el ambicioso, vanidoso y poderoso Antonio de Herrera y Tordesillas se convierte en cronista oficial de Indias, cargo que le obliga a escribir la crónica de los hechos españoles en América, así como a dar parecer sobre todas las obras de temática americana antes de que el Consejo de Indias autorizase su impresión. Es fácil suponer el recelo con que Herrera miraría la obra de alguien que afirmaba estar escribiendo también sobre el Perú, su prólogo lo dice, ¿no?, que conocía América personalmente y que tenía recuerdos propios e informantes directos, carencias que le fueron criticadas a Herrera, quien hizo todo lo posible para boicotear al Inca, y lo consiguió. Impidió la publicación, pero aprovechó el mucho tiempo que tuvo el manuscrito en su poder para sacar un extenso resumen que conservamos autógrafo de Herrera, la profesora Carmen de Mora ha hecho alusión a él, y que 20 años más tarde incorporó en su Historia de los Hechos de los Castellanos. Garcilaso supo todo, una vez muerto Garcilaso supo todo esto, como es bien conocido por el garcilasismo especializado, aunque el resumen de Herrera solo recientemente ha sido identificado y publicado. Menos conocida era hasta hace poco la estrategia de salida de toda esta situación, que comenzó con una campaña publicitaria en busca de patronos. Hoy tenemos la primera prueba, también identificada y publicada recientemente, el epítome, que también ha mencionado la profesora Mora. Un extenso fragmento del resumen que hizo de su libro, donde procura presentar la empresa de Soto con los colores más atractivos para sus posibles mecenas. Interesan menos el contenido histórico y los valores literarios que la necesidad de agradar a los descendientes y los allegados de los conquistadores. Comentáis a vuestra Alteza por ser quienes, no le quieren, que todos lo saben, su real protección, para quien sea vuestra Alteza, sábenlo todos, no en Europa, sino etcétera, etcétera, etcétera. Siempre está hablando de una enorme elipsis, lo que es, pero que no voy a decirlo. Hija y descendiente de los desconocidos reyes y príncipes de Portugal. Pero como todos los caminos llevan al Alcázar-Quibir, perdón, ¿me puedo pasar un minuto? Regresemos a Herrera, a Antonio de Herrera y Tordesillas, porque desde la perspectiva portuguesa, su insidia puede haber actuado como reactivo en Lisboa y en la corte de Villavisosa. En 1591, antes de la Florida, cuando todavía no era cronista y estaba desesperadamente haciendo méritos para obtener una buena colocación en la corte, publicó una brevísima historia de Portugal. Cuando llega al 78, Alcázar-Quibir hace un retrato en su momento insólito de los portugueses que combatieron en la batalla. Gente noble principal más apercibida de joyas y ricos vestidos que de armas, que es lo contrario a lo que está diciendo la autoridad noruega.
en quien se conocía tanta tristeza y mala gana para la jornada que pronosticaron la derrota, etcétera, etcétera, por la flaqueza, etcétera. Los soldados no son mejores que los amos. Ellos tenían tanto miedo que con dificultad los podían tener en las trincheras, porque unos iban embarcados, otros escapaban arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Así explica Herrera la formación del ejército. En la vanguardia, los hidalgos pobres portugueses, flanqueados por mercenarios españoles, italianos y alemanes, y de ahí el éxito de la primera cometida. Pero la retaguardia, constituida enteramente por portugueses, el cuerpo del ejército, se deshizo en cuanto sonaron los primeros cañonazos, cuando vilmente muchos soldados, en el primer ímpetu, acojaron las armas vendiéndose a los moros. Un comentario sí, que sería frecuente en futuras crónicas, no se podía imprimir en España en toda la década de los 80, cuando Felipe II estaba más preocupado con ganarse la buena voluntad de sus nuevos súbditos y nadie podía hablar mal de ellos. Esto es otra historia. Es Herrera quien comienza a relajar esa disciplina, pero llamar a los portugueses cobardes de forma colectiva y decir que en África el valor lo pusieron los mercenarios extranjeros, sobre todo los castellanos, era un insulto que no podía ser ignorado a este lado de la raya. Y no parece exagerado que la Florida del Inca, donde a la inversa se relata la participación honrosa de un contingente portugués en una empresa española, fue muy bien recibida en Vila Viçosa porque compensaba la ofensa. Y permítanme una píldora estilística para terminar, de verdad. En la presentación de los barcos y hombres que embarcaron en Sanlúcar, no recibe ningún adjetivo. Sabemos que el Inca pasó la vida buscando quien lo amparase y orientase en un ambiente ajeno y hostil, de alguien que le fuese abogado en la corte